qué es el feminicidio para estar alertas y poder aportar, porque no creo que este sea un problema de gobierno, es un problema de gobierno y sociedad, al menos eso es lo que yo me imagino, pero para que yo no me ande imaginando cosas, hoy invité a 3 mujeres que son expertas en el tema. Me acompaña a mi izquierda la diputada Beatriz Zavala Peniche, usted la conoce, nos ha acompañado. Me acompaña también Fabiola García Magaña. Ella es jefa del Departamento de Servicios Especializados del Instituto Municipal de la Mujer, larguito, pero bueno, aquí está Fabiola. Y también me acompaña Amelia Ojeda Sosa, usted la conoce, ella viene de UNACE. Buenas noches. Buenas noches. Les decía que sí me llamó mucho la atención, no es común. Yo siento que en este estado más seguro la violencia está aumentando y me temo que a un ritmo mucho más acelerado de lo que nos esperábamos. Habrá muchísimas causas, somos más, ya somos casi 2 millones en el estado, Mérida es una ciudad ya cosmopolita, etcétera. Pero ahorita nos vamos a centrar un poquito en el feminicidio. Abogada, ¿qué podemos entender por feminicidio? Bueno, el feminicidio hay como que 2 acepciones. Lo primero es que el término inicia desde el punto de vista social, sociológico, antropológico, ante una problemática de violencia grave hacia las mujeres, y cuando hablamos de violencia grave no es que estemos demeritando o quitándole la gravedad a otros tipos de violencia que viven las mujeres, nada más que esta lo que conlleva es la pérdida de la vida. Y este concepto, que es la violencia en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, se pasa luego al ámbito jurídico, buscando crear un tipo penal donde se castigase este tipo de violencia. Ya se tenía la violencia familiar o intrafamiliar, como está en algunos códigos, sin embargo, era necesario considerar la gravedad de una conducta violenta donde se priva de la vida a las mujeres. Cuando hablamos de las mujeres, estamos hablando de mujeres de cualquier edad. Y en este caso, como mencionaba al principio, que este es un problema de gobierno y de sociedad, también es importante decir que hay un concepto más amplio del feminicidio, o el femicidio, que es otra forma en que se le llama, donde se habla de que también las políticas públicas que no están encaminadas o que no tienen las estrategias suficientes para asegurar que las mujeres no perdamos la vida en situaciones donde no debería suceder por cuestiones de salud, por el ejercicio de nuestros derechos, también esta violencia institucional se convierte en una violencia feminicida. Entonces lo que tenemos que entender es que es una problemática de violencia grave hacia las mujeres, donde tenemos todas las personas que participar, donde el Estado, y cuando hablo del Estado estoy hablando en el conjunto de instancias de gobierno, tiene que tener políticas efectivas, no solamente crear un tipo penal, sino además tener los recursos necesarios para poder hacer las investigaciones que lleven a determinar pues las personas responsables, a generar también toda la evidencia que encuadre en el tipo penal, pero también aquella encaminada a prevenir este tipo de violencia, ¿no? Fabiola, ¿hay algunas características específicas para poder decir que esto es un feminicidio o no lo es? Sí, ahorita antes que le agradezco por la introducción que dio cuando usted decía que le preocupa este tema, sí, ¿no? Me preocupa. Y lo que compete a las 3 que estamos aquí nos ocupa este tema, porque somos las personas que intervenimos directamente ahora sí que en esta situación, ¿no? Bueno, el feminicidio, para que se considere como tal, existen razones de género que lo especifica el código. Varían, en el código del penal. En el Código Penal Federal manejan otro tipo de razones de género, y en el código del Estado de Yucatán manejan 4. Una es de que a la mujer haya sido víctima de un tipo de violencia sexual
antes o después de haber fallecido, de que haya sido igual víctima de violencia familiar, de violencia laboral o violencia docente inclusive, y que haya la pretensión del sujeto de ganarse la confianza de la víctima, cualquiera que sea, ¿no? Ya sea por amistad, ya sea por tener una relación sentimental, etcétera, etcétera. Entonces, usando como estos 4 se empieza a tipificar lo que es el delito de feminicidio, ¿no? Y lo que nos falta en el código estatal es que no está, que arrojen el cuerpo a una vía pública o a un paraje en la calle o algún lugar abandonado. Eso no lo tenemos en el código estatal, pero sí está en el código federal. Okay. ¿Pueden darse una o las 5? Pueden, con una ya es... Sí, sí. Ya se puede tipificar como tal. Esto que habla eres licenciada Fabi, puedes decir Fabi. Fabi, Sí. Esto que habla Fabi es muy importante, y cuando yo le decía que menos de 72 horas vimos 2 mujeres muertas, una de ellas, aunque a las primeras investigaciones de la policía respectiva, la fiscalía dice que fue por robo, arrojaron su cadáver en una carretera. Y la otra, que no sabían al principio si era homicidio, yo dije, ¿quién se suicida? Amarrándose los pies y tirándose al agua. Llevaba bikini y tenía amarrados los pies. Allá la figura en sí ya parece reunir muchas características que pueden conducir a un feminicidio. Ustedes en el Congreso, hoy precisamente tú subiste a la tribuna para hablar de este tema. No es porque yo te había invitado, ya sabías que estabas practicando seguramente. Sí, Manuel. Es un tema que hemos tenido o que hemos llevado en el Congreso a la tribuna para que de esta manera pues hagamos lo que nos corresponde como representantes populares, que es defender los intereses y los derechos humanos de los ciudadanos. Quiero aclarar primero que nada, y sobre todo porque estoy aquí ante Amelia y ante Fabiola, que yo no soy especialista en el tema de feminicidios, pero sí me he procurado durante toda mi vida académica y política defender los derechos humanos y particularmente un grupo vulnerable que son las mujeres. Y el feminicidio es un acto homicida, es un acto muy grave de violencia contra las mujeres porque evidentemente termina con la vida, es decir, es lo más grave que pueda ocurrir. ¿Y qué ha pasado en Yucatán en estos últimos meses? No solamente estos 2 homicidios. Claro. Primero, empezando la legislatura, nos enteramos por los medios de comunicación de una mujer joven que había sido encontrada en montes del municipio de Humán, aquí cerca. Había sido violada y después había sido asesinada. Entonces, aquí hay un motivo de género que es la agresión sexual, es decir, la violación, como está en el Código Penal Federal y también en el Código del Estado. Y como está en el Código Federal, que han dicho las abogadas, también fue encontrada tirada en un lugar público, es decir, con características de menosprecio al cuerpo o al género, que esa es la característica del feminicidio. Después de esta muerte o de este, que yo considero delito, que podría o debió haber sido tipificado y sancionado como feminicidio, y solo lo fue como homicidio, es decir, sí encontraron al culpable, sí responsabilizaron a alguien, pero solo como homicidio, no como feminicidio. ¿Por qué es importante que sea como feminicidio? Porque es otra sanción, incluye una penalidad mayor y además alerta de un problema social, porque evidentemente la violencia contra las mujeres y los feminicidios tienen un origen social, tienen un origen cultural, tienen un origen que se vuelve psicológico incluso, y es de misoginia, de menosprecio a la mujer. Y la forma más evidente de hacerlo o de demostrar ese desprecio y esa agresividad hacia la mujer, pues es precisamente con un ataque que incluye su sexualidad y privándola de la vida, y un símbolo es arrojar además su cuerpo. Después de Humán se encontró a otra mujer en Aguadas, en una aguada cerca del aeropuerto de la ciudad de Mérida. Después de eso, otra mujer joven fue encontrada en Concal, también en Montes de Concal. Incluso, la verdad lamentable y otra característica
que tenemos en la sociedad de desprecio hacia las mujeres es que además a la víctima la culpabilizan de lo propio que sufrió, es decir, es responsable de que haya sufrido por eso. ¿Por qué? Porque se dijo que esta muchacha era acompañante o que se prestaba para acompañar personas o caballeros o lo que fuera. ¿Y qué? Escort. O sea, escort. ¿Y qué? No sé si lo haya sido o no, pero no puedes, no por eso se va a cometer un crimen contra ella. Ni aunque estuviera ejerciendo la prostitución ni cualquier otra actividad. Y también las culpan a veces hasta por la forma en que se visten, ¿verdad? O, en fin, que si tomaron licor, etcétera. Porque luego también se encontró a una mujer en el municipio de Progreso, en el Malecón, que no llegó a ser matada, ¿verdad? Pero sí fue violada, golpeada, y también se dijo, bueno, estaba en horas de la madrugada y tenía aliento alcohólico. Bueno, ¿es esto motivo para que se cometa una agresión sexual o una agresión física contra la mujer? Cuando se ataca a un hombre se cuestiona si pues se lo hicieron porque estaba tomado o porque estaba en horas de la madrugada o porque llevaba el pantalón apretado. O sea, estas son características de violencia pues al ritmo que van específica ustedes, contra la mujer. a lo mejor. Y después vinieron estos dos crímenes. Por cierto, el de la periodista fotógrafa canadiense, bueno, aquí han manifestado que había un móvil distinto, en este caso el robo. Tú has dicho otra característica, también fue arrojada, pero en el caso de la mujer encontrada ahogada en Telchac, Puerto, pues hombre, también se dijo que había sido violada, que había indicios de que había sido violada, y como golpeada. dices, golpeada, amarrada, y bueno, y hay dudas de las autoridades porque se atreven a comunicar que no es seguro que haya sido un homicidio, ¿no? Pero eso fue al principio. Ya al luego... principio, sí. Precisamente creo que hoy se publicó que sí había sido un homicidio. Pero yo me pregunto, y pregunto a las autoridades, y pregunto pues a la ciudadanía desde el Congreso, ¿por qué no se aplica el protocolo del feminicidio que el gobernador o el titular del Ejecutivo anunció cuando se dio el aniversario de los 100 años del primer Congreso Feminista en México, que fue en nuestro estado? Uno de sus motivos de celebración fue que se autorizaba o se implementaba el protocolo, así le llama, que contiene las características para investigar, acusar o fincar una responsabilidad penal. Bueno, a lo mejor no estoy usando las palabras adecuadas porque no soy abogada, pero fincar esa responsabilidad. Y ya que está, ahora se descubren estos homicidios y solamente se les califica como homicidios. ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay el prurito? ¿Por qué no decir que son feminicidios? Retomando un poco lo que estaba diciendo la diputada, efectivamente hubieron unos casos el año pasado en donde obviamente hay las muertes de las mujeres y no se consigna, no se sube la carpeta como homicidio, como feminicidio. ¿Por qué? Porque acuérdense que había una laguna en la ley estatal que no lo juzgaba grave. Exactamente, que no lo consideraba como delito grave. Creo que ustedes lo cambiaron. Pero ya se cambió en la en un momento dado anterior. convino que se haya tipificado como homicidio calificado. ¿Por qué? Porque si era por feminicidio iba a salir porque no estaba considerado como delito grave. Pero ya hubo la reforma en junio de este año donde ya se agrava el delito de feminicidio y la pena máxima se da de 50 años. Entonces yo quiero pensar que por ese motivo y por esa razón no hubo esto, ¿no? Y en cuanto al protocolo es muy interesante, pero da risa, de verdad, es un trabajo sistémico que se tiene que hacer, no es un trabajo del Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, de las asociaciones civiles, de las instituciones que trabajamos e intervenimos con mujeres en situación de violencia o con las familias de las mujeres que han sido asesinadas, porque igual ya hacemos ese acompañamiento, sino que es un trabajo totalmente universal. Y a mí lo que me da risa, ahorita le compartía yo a Amelia, hoy precisamente hablé a alguien de Policía Ministerial para preguntar, oye, ¿están usando el protocolo del 8 de marzo que el gobernador para investigar casos de feminicidio? Y la respuesta fue, ¿me lo puedes mandar? Porque no lo conozco. ¿Hablaste a dónde? ¿A la Fiscalía? A Policía Ministerial.
que ahorita está en la SSP. Sí, Bueno, ya así, la de cambiaron. hecho es La una de subdirección investigación. que está Ujú. empezando ahorita de la Policía Única Universal, están y en A una ver, subdirección a ver, que a se ver. llama de Policía de Pero no Investigación. hablaste. Este cambio lo aprobamos nosotros, Sí. bueno, el Congreso, cuando Pero se déjame hizo- hacerle una pregunta antes de que me lo digas. A ver. Pero a ver, ¿tú no hablaste con el guardia o con Yo el de hablé con un información? policía ministerial que está especializado y capacitado para investigar homicidios y violencia hacia la mujer. Me parece increíble. Cuando yo planteé en la tribuna que por qué no se le daba seguimiento a estos casos en aplicación del protocolo de feminicidios, la respuesta que obtuve en la tribuna del Congreso por parte de un diputado del PRI fue que sí se aplicaba. Y entonces me leyó todos los causales que aquí han explicado, como dando a entender que tenían que estar todos los causales, es decir, que tenía que haber una relación de parentesco, y yo le respondí, esto no es así, Aunque no. porque el feminicidio es un delito de género, por motivo de género, y su tipificación que viene desde organismos internacionales, de otros países, de suscripciones, de convenios que ha tenido México en nuestro país y que obliga al Estado mexicano a resguardar la violencia contra la mujer y a sancionar específicamente el feminicidio, tiene una serie de descripciones y una de ellas, con una es suficiente, que es, por ejemplo, la violencia sexual, antes o después. No, o que del exista homicidio. antecedentes de violencia familiar, no precisamente se tiene que estar dando. Y con relación al protocolo, los protocolos sirven para descartar, Así es. no para decir, bueno, creo que sí es, entonces apliquemos el protocolo. A ver, Acá, Amelia, sí. ¿sabes cómo se llama este programa? Con todo Con respeto. Así que con todo respeto te interrumpo, nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, fíjese, estoy rodeado de mujeres, por eso tengo así mi pendientito de decir las cosas, pero cuando dijeron estas niñas, aquí estamos, lo quieren todo para las mujeres. Y le voy a decir por qué, pero cuando regresemos. Telesur. Si ocurre en Yucatán, usted será testigo todos los martes, 8 de la noche, por Telesur. Y denuncia, no permita la impunidad. Telesur. Estamos ya de regreso, les dije cuando nos fuimos una pausa que cuando dijeron aquí las mujeres, aquí estamos, de pronto nos caen por todos lados. Hay leyes ya que nos dicen 50 y 50 para la elección y podría yo señalarles cualquier cantidad, pero para no salirme del tema, cuando se aprobó esta ley que tipifica el feminicidio, como dijo Fabiola, había una laguna. ¿Por qué? Porque no tenía dientes la ley. Efectivamente. Y de pronto dijeron, cuando sea un caso de feminicidio que no tiene que cumplir toda la lista que ahora nos manda el protocolo, la pena máxima será de 50 años. Pero resulta que en el Estado la pena máxima es de 40. O sea, vinieron ellas y sí, queremos 50 y se los dieron. ¿O por qué les dan 50 y a todos los demás les dan 40? Bueno, las penas que se ponen a los delitos tienen que ver con el impacto y la gravedad, no solamente hacia la víctima directa o hacia las víctimas indirectas, que son los familiares, sino hacia la sociedad. Y por otro lado, también en el caso del derecho penal, el derecho penal también tiene que mandar un mensaje importante, contundente a la sociedad para decir, esto no es admisible. Esta conducta es reprobable y por lo tanto
si quien la cometa va a tener una sanción pues bastante fuerte. Lo que pasa es que, bueno, también las penas se imponen de acuerdo a todo un proceso de investigación, a los análisis que se hacen de los datos de prueba que se presentan, y ahí se va a decidir qué pena se va a poner, considerada entre la mínima y la máxima. Claro, pero yo decía, el Código Penal del Estado, si no me equivoco, que es la que sanciona, habla de 40 años como máximo. Para un homicidio calificado. Para un homicidio calificado, con todas las agravantes, o no llegas a los 40. Sí, en el caso del feminicidio sí se ubicó en 50. Efectivamente, y tomando lo que está diciendo Amelia, ¿qué es lo que vemos? Una mujer muerta. Y empezamos esta parte de la culpabilización, pero no vemos todo lo que rodea todo esto. Y estoy totalmente de acuerdo con Amelia en usar este protocolo para descartar que esto realmente sea un feminicidio. Lo veo, y ¿qué es lo que yo veo? Sencillo, en una colonia, San José Tzal, hay una muerte de una mujer, no pasa nada. Al día siguiente, en atención, ya hay 10 mujeres con periódico en mano donde dicen: me dijo mi marido que si no hago esto me va a pasar esto. Y ese es un impacto social que tiene, y eso no lo vemos. ¿Qué no vemos? Que encontraron a la mujer enterrada, hay la consignación, atrapan al delincuente, etcétera, y la familia, la deuda, los deudos, el viudo, la mamá, que están en shock, niños, niñas huérfanas, ¿y cómo le hacen? Eso no lo vemos. Sí, pero entonces, pasa lo mismo si matan a un hombre, solo le cambiamos la letra O por la A, pero hay una viuda, huérfanos, víctimas indirectas. Se lo voy a decir, pero habría que ver igual cuál es la diferencia. A ver, dígame usted, ¿por qué es la causa de muerte de los hombres? Una o dos, así rapidito. ¿Por qué? Dos causas por las cuales los hombres mueren. Riña. Sí, puede ser riña, una mujer celosa. No. Una mujer celosa va y los mata. Sí. Seguro. Bueno, puede ser. Digo, pero es menos probable. Es menos probable. Es menos sí, probable en términos si sociales. seríamos objetivos, o sea, ¿cuál es la causa de muerte de un hombre? O sea, en riña por un mismo hombre, o cuando, obviamente, lo que hablaba ahorita la diputada, grupos vulnerables, cuando los hombres mueren, son porque son de preferencia sexual diferente a la que normalmente está aceptada en la sociedad, o porque están agarrados de la mano, va un hombre que es totalmente homofóbico y los agrede. Entonces, si nos damos cuenta de todo lo que es este concepto, ¿por qué mueren las mujeres y por qué mueren los hombres? No es que querramos todo. ¿Qué más hubiese yo querido nacer con tanto privilegio con el que nacieron los hombres? ¿no? Bueno, también hay que reconocer, Manuel, si me permiten, con todo respeto, que sí ha habido crímenes en nuestro estado cometidos por mujeres que muchas veces lo cometen en defensa propia, claro, porque hay mucha violencia hacia la mujer. Entonces llega un momento en que agreden a su agresor, si lo podemos ver de esta manera. Incluso un caso reciente que llamó mucho la atención pública por lo delicado y por la edad. Una niña, no murió el papá, pero defendió a su mamá, que estaba siendo fuertemente golpeada, y tomó, me parece, un cuchillo y le clavó al padre. Y se lo clavó al padre en la espalda, de 7 años de edad. ¿Y qué es lo que tuvo que ver para tomar esa decisión a esa edad? Una pena mayor? ¿Por qué aplicar un protocolo? ¿Por qué es un problema del Estado? ¿Por qué es un problema social? Porque es un problema cultural de discriminación, es un problema social de discriminación, es un problema de derechos humanos específicamente hacia las mujeres por considerarlas con ciertas condiciones o características que incluye la debilidad, la inferioridad. Lo mismo pasa con crímenes cometidos hacia los hombres, por ejemplo, si son homosexuales, también los ven inferiores, también los ven con mayor debilidad, y también se dan este tipo de crímenes. Y hay feminicidios que son sistémicos, es decir, que es el sistema en lo general los que está creando y dando lugar a que se den los feminicidios. Han sido extensivos en países orientales, en muchos otros, en otras culturas, y en nuestro país, incluso en Ciudad Juárez. Digo, fue por varios años un problema emblemático
de inseguridad, de violación de derechos humanos, los feminicidios contra las mujeres, y además las responsabilizaban, porque trabajaban en las maquiladoras, porque se atrevían a trabajar, porque salían en horas difíciles, porque tenían que recorrer caminos aislados. Por su forma de vestir. Por su forma de vestir. Hay un problema social. Por eso la sanción y la actuación del Estado mexicano, del Estado yucateco, de la autoridad yucateca, tiene que ser determinante. Y en mi punto de vista es lo que hoy está fallando en Yucatán. Y ojalá que se tomen cartas en el asunto, porque no podemos permitir que esto crezca. Es una forma de inseguridad y una inseguridad social y grave. ¿Cómo ves, Amelia? Solo les piqué un poquito y no me han dejado de hablar, me están apabullando. Yo te pregunto, ustedes me decían que no se aplica este protocolo, y lo que dice Fabiola, wow, que sí lo creo, que el encargado de aplicarlo no lo conoce y dice, mándame tu copia, es no grave lo que le sigue. Pero ¿tú conoces algún caso que se haya juzgado como feminicidio en el Estado? Hay dos. Sí, pero se sentenció ya por feminicidio. No hay la sentencia, No, hay dos casos procesados, que están precisamente, que es esta chica que aparece en Concal, y hay el de la chica que mataron por el Oram, que su pareja va y la mata, sí, y los dos en una están tienda. siendo procesados por feminicidio, pero no ha llegado a la sentencia. Sí, y la cuestión acá es también ver cómo se va a desarrollar el procedimiento de acuerdo a los datos de prueba que se aporten. Porque también en el mismo Código Penal, en el artículo 394 sextias, que vendría siendo como el siguiente, este es parte del protocolo, dice que el funcionario público que obstaculice una investigación de feminicidio, impida que se investigue un feminicidio, también debe ser sancionado. O sea, porque esto tiene que ver también con que no es posible que no se finque responsabilidad para quienes no hacen su trabajo. Y ahorita que hablaba la diputada de Campo Algodonero, bueno, si ya tenemos esa experiencia con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde le hace una serie pone una serie de medidas en la sanción, en la sentencia que se dicta contra nuestro país, esa sentencia no es nada más para Chihuahua, es una sentencia para todo el país, donde entonces aquellos estados que no tienen ese problema o que no han llegado al grado que se llegó en Ciudad Juárez y en otros lugares de Chihuahua, pues tendrían que utilizarlas como medidas preventivas. Algo así como que se hubiera creado una jurisprudencia. Es que realmente es una jurisprudencia, hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aquellas sentencias que se emitan contra México son de observancia obligatoria en el país, y no solamente para el estado donde directamente pasó la situación, sino para todos los estados del país. Por eso es que se hace necesario empezar a tipificar, se hace necesario la capacitación, el que se emitan protocolos o directrices y que además se difundan y se pongan en práctica, ¿no? Es muy importante lo que dice la abogada Amelia, yo lo leí hoy también. Se pueden fincar responsabilidades contra la autoridad que obstaculice o no lleve a cabo el procedimiento necesario para sancionar un delito como feminicidio. Y la verdad es que yo leo lo que dicen las autoridades y en primera instancia parece que están descartando el feminicidio. Incluso esta joven estudiante, por cierto, que fue encontrada en los montes de Concal, planteé en el Congreso que debía de investigarse, pues, si se podía o no descartar un feminicidio. Y el presidente de la CODEI, de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, leí que dijo lo mismo, pero al día siguiente se desmintió él mismo. Al día siguiente dijo, no se puede decir que sea feminicidio. Bueno, él no lo puede decir, claro, pero él está, desde mi punto de vista, obligado como defensor de los derechos humanos de un organismo autónomo a hacer un señalamiento para que se descarte esa posibilidad, porque es una de las violaciones más graves de los derechos humanos y a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, que son las mujeres. Perdón, además, continuando con esto, cualquier suicidio de una mujer
tendría que, sobre todo si hay de estos antecedentes de violencia en la pareja, en la familia, se debería investigar como feminicidio para descartar que haya sucedido eso. Pero eso no, bueno, fue suicidio, ya se cierra la investigación. No, hay que descartar que haya podido ser un feminicidio. Y bueno, si al final de cuentas de aplicar el protocolo, de realizar la investigación, si descartamos todo y nos damos cuenta que efectivamente fue un suicidio, pues ok. A ver, te la reviro, ahora sí, te la reviro. Hace unos días, fue en septiembre, estamos todavía día 6, día 5, día 6. No, estamos, bueno, sí, hace unos días, la semana anterior, podría yo decirte, un señor de 54 años se privó de la vida porque su mujer lo abandonó. 8 días antes, un joven de 24 años se privó de la vida porque descubrió que su mujer le era infiel, le ponía los cuernos. Vamos a investigarlo como un homicidio, porque la mujer está provocando. No, pero eso no, pero me imagino que lo abandonaron o se buscó a otro porque era muy buena gente, ¿no? Pero cuando es al revés, ¿por qué no lo vamos a ver así? Todo es posible. Cuando es al revés, ¿por qué no lo vamos Bueno, a ver? yo creo que el planteamiento que hacía la abogada Amelia es totalmente distinto, con todo respeto, Manuel, al que estás planteando. ¿En qué sentido? En que sí puede haber un suicidio de las mujeres. Ella no está descartando que pueda haberlo, como lo hay también de los hombres, de cualquier ser humano, independientemente de su condición de género. Pero cuando se da, en el caso de la mujer, en un contexto de violencia familiar, ahí hay un contexto en particular, es cuando hay que aplicar un protocolo para descartar. Puede finalmente ser un suicidio, pero hay que descartar la posibilidad del feminicidio por el contexto de violencia contra la mujer. Eso es lo que hace la diferencia. Y han habido, han habido otros suicidios de mujeres que han salido en el periódico que bueno, por la situación en que se presenta, pues no, se fue por una cuestión de salud, de salud mental. Hace poco en redes sociales leímos el suicidio de una mujer joven y sus 2 hijos por cuestiones de pobreza. Bueno, ese es un feminicidio que tiene que ver con lo estructural, con la falla de políticas públicas. Bueno, no cae a lo mejor dentro de lo penal, pero sí dentro de una responsabilidad de incumplimiento a los derechos humanos. Claro, nomás así como dato, nada más informativo, al día de hoy, la información oficial dice que los suicidios en Yucatán suman ya 169. Creo que a contra nivel nacional, 190 del año pasado. No, a nivel nacional llevamos el primer lugar. Sí. Al fin, algún primer lugar que tengamos. Pero ¿cómo se están agravando las cosas? Ahora que hablamos de suicidio, nada más es un paréntesis. Cada vez hay más, ¿eh? Esto es gravísimo. Y es un problema de salud pública. Sí, y hay situaciones realmente dolorosas que no encuentro otra palabra más fuerte porque si no la usaría. Cuando, por ejemplo, hay suicidios de menores de edad que han sufrido violaciones de sus mismos familiares o del padre, por ejemplo, ¿no? Niñas que se suicidan por estas circunstancias. Es sumamente doloroso y son casos que atender, pues, muy difíciles. No siempre es una autoridad la responsable, pero es la sociedad y el Estado mexicano en su conjunto. Yo quisiera retomar esta parte de la sentencia del campo algodonero porque sí es muy importante, porque es el ABC del que hoy estemos sentados aquí y lo dice y lo explica muy bien esta sentencia del campo algodonero. Por eso ya tenemos un delito que se llama feminicidio, por eso ya contamos con un protocolo, pero también hay otras observaciones que hace esta sentencia, como es la capacitación para los funcionarios que son los que llevan a cabo las investigaciones, la sensibilización, contar con un perfil, porque de nada sirve tener, yo siempre presumo cuando estoy fuera del estado, que el estado de Yucatán es rico en tener muchas herramientas legales, porque podríamos decir, estamos a la vanguardia, tenemos una ley de acceso, tenemos, tipificamos feminicidio antes de cualquier estado, tenemos un centro de justicia para la mujer, tenemos etcétera, etcétera.
Pero ¿qué pasa con las personas que son las encargadas de la sanción, de llevar a cabo esto? Las capacitan, están sensibilizadas, y no solo eso, ahorita yo estaba pensando, ¿quién evalúa el ejercicio de las personas que llevan a cabo las actividades de investigación? Te lo digo. Dale. Pero cuando regresemos, porque se nos ha acabado este tiempo, nos vamos a una pausa, usted sabe, es muy breve, regresamos. Reto Emprendedor es una aventura. Es un llamado a liberar el talento, a cambiar al mundo, una oportunidad de demostrar que somos capaces de hacer lo que nos proponemos, de convertir los proyectos en realidad. Reto Emprendedor Yucatán Está de vuelta. Visita www.retoemprendedor.com. ¿Y tú, aceptas el reto? Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Telesur. Telesur. Estamos de regreso, aquí a mi derecha me acompaña Fabiola García, ella lleva muchos años, ¿cómo cuántos años hace que estás? Como 15. Como 15 años metida en el tema. Amelia, por ahí se va también, Amelia. 23. 23. Nos vemos más jóvenes. Tú empezaste en kinder, Amelia. Casi. Y tú llevas también un buen terreno recorrido en este trabajo de... Bueno, sí, en el ámbito de los legislativo derechos humanos. sí he trabajado en comisiones relativas a derechos humanos y también relativas a buscar condiciones de igualdad para la mujer en la sociedad y que no haya motivos de discriminación o de esta desigualdad. Ya un buen tiempo, Manuel. Muchos. Fabiola, ahora sí, te corté porque nos íbamos a una pausa. Es cierto. Bueno, yo le estaba diciendo esta parte de quién supervisa el trabajo que llevan a cabo y quién, ¿no? Eso sí, a mí sí me ocupa y me preocupa porque es el qué hacer. ¿Por qué? Porque habemos muchas mujeres en el medio y no solo porque trabajemos de este lado, no quiere decir que estemos fuera de peligro, al contrario, ¿no? Entonces, no sé si desde aquí, de la parte del legislativo, se podía proponer un comité para supervisar la actuación de la Fiscalía en estos casos de investigación. Las comisiones en los legislativos, y perdona que lo Bueno, diga delante, no, una yo- ni la voy a ver, no sirven para nada. Bueno, un Yo comité que voy a supervise. ratificar lo que estás planteando, Bueno. porque acabamos de formar una comisión aprobada en el Pleno del Congreso para darle seguimiento a las caso de autoridades tortura. en el caso explícito, filmado de tortura en el municipio de Tecash. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que en esa comisión, en donde tiene la mayoría el PRI, completada por el diputado del Verde Ecologista, está también el diputado del PANAL, pues no se han cumplido ni siquiera con los acuerdos de darle seguimiento a las acciones de la autoridad. Y realmente pues ha sido infructuoso, porque por cierto, la Fiscalía comenzó investigando solamente la tortura hacia el ciudadano que filmó un policía, pero resulta que el policía que filmó fue detenido ilegalmente, fue gravemente golpeado, lo perdieron en una comisaría del municipio de Uxcuxcap, y etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo de menos, después de todos los agravios a derechos humanos que sufrió. Y si no nosotros hacemos hincapié en esto, bueno, pues tuvieron que admitir que también estaban llevando a cabo esa investigación, pero hasta el momento no hay resultados, sigue la investigación. Y hablando de la Fiscalía, pues también hay dos casos de mujeres que quiero señalar, en donde ni siquiera cumplieron con un protocolo mínimo. Por ejemplo, la mujer que fue encontrada, que un deportista y un pescador vieron cómo la golpeaban, estaba ya inconsciente, había sido violada en la madrugada en el malecón de Progreso. Cuando ella pudo balbucear, pudo decir algo, pidió que le hicieran exámenes porque había sido violada. Y los mismos medios reportaron que nunca se lo hicieron.
Nunca llegó la autoridad a hacerle este examen, ni siquiera. Y también existen protocolos para atender a mujeres víctimas de violación y hostigamiento sexual. La pregunta es, Yucatán es rico en tener muchas herramientas legales y protocolos y normas de salud. ¿Se están llevando a cabo? Y la respuesta es fácil. La norma 046 en algunos hospitales no se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque, y es obligación a nivel nacional, que la norma 046, que habla de intervenir a personas que llegan a hospitales por violencia familiar o delitos sexuales, es obligación llevarlos a cabo y dar parte al Ministerio Público. Vuelvo a lo mismo, se está haciendo, sí se hace, de 10 casos se hacen 2, vamos, ya es ganancia. Entonces sí es como que mi sarcasmo, pero sí es como que muy desesperante esta situación, porque las mujeres que son víctimas de algún delito sexual tienen el derecho de recibir atención médica, el derecho de recibir el examen, No, se les debe dar anticoncepción de emergencia para prevenir un posible embarazo producto de la violación y profilaxis posexposición, que es un tipo de tratamiento para prevenir infecciones de transmisión sexual o el VIH. En el caso de la profilaxis también se le debe dar a los hombres de cualquier edad que también hayan sido víctimas de una violación, pero de lo que sabemos de los casos que hemos atendido, que hemos asesorado, no se les da, ni siquiera se les da la información, y mucho menos hablemos de interrupción legal del embarazo por violación, que también está en la norma 046. Pero la cuestión aquí es que se está mandando un mensaje contrario a lo que en el papel se busca, y cuando hablo del papel no solo estoy hablando del Código Penal, sino de las políticas públicas en general, porque el mensaje que se manda al quedar sin sanción o incluso sin investigación adecuada este tipo de acciones de violencia en contra de las mujeres es que, bueno, está permitido, o sea, no hay problema que siga sucediendo, cuando tendría que establecerse o llevarse a cabo, porque efectivamente, como dice Fabiola, hay ya muchos programas desarrollados para la prevención, la atención y la sanción de la violencia en contra de las mujeres en el Estado, y que emana directamente de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Yucatán. Tendría que hacerse muchísimo trabajo de prevención. Ahora, ¿qué está pasando? Ya tenemos el diagnóstico, ¿sí? Tenemos leyes, vamos a la cabeza, nos paramos el cuello, decimos nos va muy bien, tenemos el estado más tranquilo de México, tenemos al gobernador que es el número 1 en el país, tenemos todas las autoridades perfectamente constituidas, y ahora resulta que al primer análisis todo esto vale basura. Basura porque tenemos las herramientas y no las aplicamos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién compete? Lo que estás haciendo es muy importante, se está difundiendo. Sí, esto es primero muy importante, porque no se puede tapar el sol con un dedo, y a mí me da la impresión que a veces se quiere tapar el sol con un dedo, ¿no? Ahí están los homicidios que podrían ser tipificados como feminicidio, y de entrada no se aplican los protocolos, de entrada se dice no pasa nada, se repite constantemente que vivimos en un estado muy seguro. Yo no dudo de las estadísticas, pero también sé que la seguridad tiene que ser para todos, también para las minorías, no solamente en términos generales, incluso con delitos del fuero común, robos, ataques violentos. Vayamos al sur de la ciudad de Mérida. Los que hemos estado ahí sabemos que cuando los visitas te dicen no viene una patrulla por acá, nos roban hasta la tubería de cobre, que es lo único que tiene valor en sus casas. Nos tenemos que encerrar en las noches porque hay agresiones físicas, porque se da en los parques. ¿Dónde está la seguridad? La seguridad es para todos, no solamente para el norte de la ciudad de Mérida, es para el interior del estado, para los municipios, para la ciudad de Mérida. No solamente queremos estadísticas, queremos ver la actuación de la autoridad con imparcialidad, sin discriminación, protegiendo a todos los ciudadanos, aplicando las leyes que allí están. Pues mi trabajo es legislar. Yo no puedo
ser la autoridad que las aplique en este momento, no es mi función pública. Pero bueno, hay autoridades que tienen que cumplir con la ley, que están obligados a aplicar la ley. Y en caso de que no, obviamente la cumplen, a esta responsabilidad de servidores públicos, al fin y al cabo. No puedo dejar de tener en vista la parte de la prevención, que es muy importante. Y acá sí se tendrían que involucrar la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. O sea, todas, juventud, deportes. Tengo entendido, sí. Perdona que te interrumpa, tengo entendido que tenemos un proyecto, un programa que se llama Escudo Yucatán y que comprende lo que tú estás señalando, que se está trabajando en prevención desde preescolar, hay un grupo de gente trabajando en eso, que se ha trabajado, tiene 3 patas esta banqueta, la prevención, están en eso, en la parte legislativa se ha trabajado. Bueno, nosotros... Han reformado leyes y demás bueno, para adecuarlas a las necesidades. Sí, como en el caso del feminicidio, como en el caso, por cierto, de resarcir el daño a la víctima de derechos humanos, que incluso el Poder Judicial nos dijo al Poder Legislativo, no han legislado en la materia, están en falta, y se debió haber hecho desde la legislatura pasada, ya lo hicimos en esta legislatura, que se aplique. La ley de víctimas. La ley de víctimas, que se aplique, Manuel. Queremos ver que se resarza el daño a las víctimas de violación de derechos humanos. Como sociedad, ¿qué debemos de hacer? Informarnos, exigir, no resistirnos, es muy importante. Esta parte ahorita que estamos hablando, igual en la prevención de la Secretaría que está en el Escudo de Yucatán, yo no sé si parte de la prevención es hablarle a las y a los menores desde que están de este tamaño de lo que es la perspectiva de género, de qué es género, de qué es qué es sexo, debe hacerse. La igualdad, la transversalización. Está muy largo la transversalización, pero bueno, yo tengo una niña de 9 años que sí puede identificar cuál es su sexo y cuál es su género. Entonces, perder este miedo a hablar de esto, eres niña, tu genital se llama de esta manera, eres niño y tu genital se llama de esta manera, pero no por eso el niño va a estar superior a la niña. Entonces es un trabajo de prevención. A mí me toca intervención de emergencia, a mí me toca la parte de resguardar a las mujeres en un espacio seguro que tampoco se visibiliza como un medio de prevención. Los refugios, hay 42 refugios a nivel nacional. ¿Por qué? Para que las mujeres puedan estar resguardadas mientras pasa muchas situaciones que ya no las pongan en riesgo o mientras tienen estas medidas de protección. No hemos hablado de las medidas de protección que ya se están dando. Desgraciadamente la Fiscalía las da por 72 horas, pero el juez familiar ya las da si se solicitan de manera indeterminada hasta que la mujer ya no esté en riesgo. Entonces yo creo que es un trabajo conjunto y todos tendríamos que comprometernos. Pero yo vuelvo a esta misma parte, sacar el diagnóstico, si realmente nos está funcionando, cómo estamos interviniendo, los indicadores, y si no, pues hay que cambiarle. Si aquí le hacen falta 2 cosas, que pues se ponga también. chambeamos y la con prevención, ¿no? es social y es muy importante y tiene que ser en todos los ámbitos de la vida común o de la vida colectiva, en la familia, en la escuela, en todas las instituciones. Tiene que hacerse en los medios de comunicación y no al revés, ¿no? Resulta que ahora estamos con pruritos en la sociedad en donde piden que no haya ni educación sexual. ¿Cómo no va a haberla? ¿Cómo no va a haberla? Es un derecho de la infancia, de los niños, de conocer, de tener esta información. Y contrario a esto, se ve como si la sociedad fuera más avanzada o como si nada más es un derecho de la familia. Es un derecho de la familia, pero también es un derecho consagrado por el Estado mexicano. Sí, y la otra cosa, lo que mencionaba Fabiola, es la prevención tiene que estar permeada de una perspectiva de género, porque eso lo que lleva es a trabajar la igualdad y la no discriminación. Entonces, en la medida en que entendamos desde pequeños, hombres y mujeres, que tenemos igual valor ante la sociedad, no van a suceder estas cosas, porque ni voy a violentar sexualmente a alguien porque me creo con el poder de hacerlo, ni voy a exhibir el cuerpo ya inerte de una mujer como ustedes, desechándolo, como si fuese algo sin valor, una basura. ¿Por qué? Porque en el imaginario, en cómo vamos construyendo el valor que le damos a las personas, pues entonces consideramos que
lo masculino es superior a lo femenino y por lo tanto lo que le pueda pasar a lo femenino, por eso a los hombres con una preferencia homosexual que es distinta a lo socialmente aceptado y que se le asemeja en valor a lo femenino, pues se les puede agredir porque valen menos que el paradigma de hombre que tenemos en la sociedad, pero eso tiene que ver con esta prevención, con una educación, con una difusión. Y cuando hablaba del programa de Escudo Yucatán, antes de Escudo Yucatán está el sistema estatal de prevención, atención y sanción a la violencia que está en la ley de acceso y que tiene este sistema integra a todas las instancias de gobierno, secretarías, institutos, etcétera, y debería también incluir a parte de la sociedad civil organizada que realmente tenga una expertise en el tema, no nada más aquellas organizaciones que van a avalar las decisiones que se tomen, sino que además de tener ese diagnóstico, también tengamos una evaluación de cómo se están aplicando las cosas, o sea, porque la evaluación nos va a permitir ver, ¿estamos obteniendo los resultados que esperábamos o es necesario modificar esto? Pero para eso también es necesario escuchar las voces de todas las personas, de todos los sectores de la sociedad que tienen experiencia y conocimientos en estos temas. Porque si no, pues nada más vamos a estar aplicando programas que no tienen resultados, pero también los programas y las políticas públicas requieren de presupuesto para funcionar, o sea, de nada nos sirve un documento muy bonito con un programa donde se hable de unas estrategias excelentes en el papel, pero que no tiene dinero para operarse, que es muchas veces el problema. Y ahorita se ha tocado algo que es un requisito indispensable. Sin esto las cosas no funcionan. La capacitación y la supervisión del trabajo que se realiza. Cuando decía Fabiola lo del investigador que no tenía ni idea de qué estaba averiguando, me dije yo, aquí hay algo grave. Y si analizamos desde que está en función el nuevo sistema de justicia oral acusatorio, que hace apenas 2 años y 3 meses entró en función, y vemos que el 23% de los casos que han llegado al tribunal han sido, si no absueltos, por lo menos no condenados por fallas en la carpeta de investigación, pues dice uno, wow, o se van por el juicio abreviado, ¿no? O se van por el juicio abreviado, que eso, bueno, pues dices tú, allá está previsto que puede existir. Y que va a tener una Pero sanción. Si tú acusas a 23 de cada 100 falsamente, porque si no, no estarían en libertad, pues dices algo está fallando, y algo grave está fallando, no es 1 de 100 o 2 de 100, es 23%. Sí, tienes una falla ya está pasando. Y delitos graves a grado tal que, de acuerdo con esta misma estadística, hay 8 presuntos homicidas en la calle por fallas técnicas en la integración de una carpeta de investigación. Hay mucho que trabajar. De nada sirve que nos paremos el cuello diciendo que andamos bien cuando cada vez nuestro porcentaje de aciertos disminuye, cuando nuestra seguridad se tambalea. Si hemos avanzado, yo creo que después de oírles a ustedes nadie va a dudar que se ha avanzado, sobre todo en el tema de la mujer, que se lo han ganado. Lo que yo dije, Fabiola, tú no me conoces, fue una broma. A veces lo digo en serio, pero esta vez fue broma. Ustedes toman todo. Pero bueno, hay un avance, si lo hay, no es lo que deberíamos de tener a la fecha, también es cierto, y mucha culpa nos la tenemos nosotros como sociedad, que no hemos sabido exigir, que no hemos sabido involucrarse, ser corresponsables. Y ser corresponsables. Creo que ya nos vamos a ir, no tengo señal, sí, nos vamos a ir ya. ¿Qué sería la principal recomendación que le hiciéramos a la autoridad? ¿Nos vamos? ¿No hay chance? Bueno, pues lo único que te puedo decir... Que se aplique la ley, primera recomendación. Segunda recomendación, que respeten los derechos humanos. Tercera recomendación,
que complementen el trabajo de asociaciones y de otras instancias de órdenes de gobierno para que haya educación, capacitación y comprensión social al respeto de los derechos humanos. Bueno, pues ya Beatriz se comió el minuto. Como les digo, nomás les damos, no es cierto. Gracias, Beatriz, de verdad, Manuel, Fabiola, gracias. Amelia, muchísimas gracias. Yo a creo que ha sido una hora, por lo menos que a mí me ha enseñado cualquier cantidad de cosas que se me ha pasado como si hubieran sido 10 minutos. Y a usted que siempre nos abre la puerta de casa, gracias, pasen muy buenas noches, primero Dios, nos vemos el próximo miércoles.